al profeta Natán porque se enojó por lo que había hecho aquel que había tomado a la oveja del que era pobre. Esto es como aquel que está en una casa y tiene tanto dinero y que llega alguien que no tiene nada y que todavía lo que no tiene todavía se lo quita. Es de esa manera. Y dice, fíjense lo que habla David. Fíjense lo que dice David. Y David dice, mira, esta es la transgresión que va. Y David dijo, mira, que este pague, que este haga un pago, que este que está liso, que merece la muerte, dice, debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. David diciendo eso. ¿Qué le dijo Natán a él? ¿Qué le dijo el profeta Natán a él? Ahora ya me imagino, porque en aquel tiempo, hermano, en que los reyes gobernaban, ellos venían y si a alguien llegaba delante de ellos de esa manera, como llegó Natán, claro, Natán tuvo que haber llegado con la estrategia prácticamente de Dios para poderle hablar de esa manera. Porque estos venían y mataban. Los reyes tenían el derecho de matar a quien fuera delante de ellos. Así los mataban. Y ya me imagino que Natán, cuando le dijo, mira, ese eres tú, ya iba en la puerta, ya iba saliendo. Cuando le dijo David, ese debe de pagar 4 veces, ¿verdad? ¿Y 4 veces qué tenía que haber pagado? La oveja que había matado. Y Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Porque creías que estaba oculto. Ahora, había pasado un tiempo en que David había hecho el pecado este. ¿Y de qué pecado era el que estaban acusando a David? La mayoría de nosotros conocemos muy bien esto. Y dice, tú eres ese hombre, el Señor Dios de Israel dice, te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl. Dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas. Y te di las hijas de Israel y Judá. Si no fuera suficiente, te habría dado. Miren las cosas que se pierden cuando transgredimos lo que Dios nos da. Cuando transgredimos las cosas que Dios dice, eso no lo toques. Cuando hacemos lo contrario de lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer y hacemos lo contrario, perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Las perdemos. Usted mira que a este David le dice, mira, te dejé que tomara a la hija de tu amo, a sus esposas. Fíjese que había tomado las hijas de Saúl, las mujeres de Saúl, se las habían cedido a David. Aún más era la hija también de Saúl también. Y le dice, y te di las hijas de Israel y de Judá. Y si no fuera suficiente, te habría dado aún más. Te habría, pero no se lo dio. Te habría dado aún más y no se lo dio. ¿Qué hizo este David para que le dijeran esa sentencia? ¿Qué hizo David? Venía Urías a ser un jefe del escuadrón de Israel que estaba bajo el mando de David. David viene y un día llega este Urías, y esta mujer que estaba pegada al palacio donde David estaba, que era Betsabé, la mujer de Urías, esta dice se bañaba. Y David la empezó a ver. David subió. Mire, hermano, hay cosas que tenemos que saber y conocer y entender, que hay cosas que no nos es permitido. Hoy en día, hermano, ya no necesita estarse subiendo a la terraza. Hoy en día le llegan por el teléfono. Hoy ya le llegan por el teléfono todas las cosas, hermano. Hoy ya no necesita subirse a la terraza para saber lo que tiene que hacer. Pero hermano, viene este David y se quedó
en el tiempo en que los reyes iban ¿a dónde? A la guerra. O sea que si es tiempo de guerra, no puede quedarse en casa. Y David se quedó en casa. En el tiempo en que los reyes iban a la guerra, se quedó en casa. ¿Y qué le pasó? Llegó la tentación y cayó en la tentación. Llegó la tentación y aquel cayó en la tentación. En el tiempo en que los reyes iban a la guerra, dice que ninguno que se enlista en campaña, hermano, puede estar delante o puede estar en casa, sino que tiene que estar enlistado en la batalla. Tiene que estar enlistado como buen soldado en campaña. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Nadie que está en campaña o que está en el momento en que la guerra está, le dice, nadie puede venir y estar de otra manera. Todo soldado en batalla, hermano, está enlistado para eso, para ir a guerrear. Y hermano, dice que nosotros tenemos una guerra continua. La nuestra es una guerra continua. Mire, hermano, cuando uno se vuelve ocioso, cuando uno se vuelve, hermano, y deja de orar o deja de caminar o hacer las cosas que Dios nos está diciendo, hermano, aquellas cosas que nosotros hacíamos antes, las comenzamos a volver a hacer. Las comenzamos a volver a hacer porque ya hay una ley que no está establecida en nosotros, sino que la vamos quitando poco a poco. Y David le pasó eso. En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa. Y dice que Betsabé se estaba bañando al otro lado y le empezó a ver y dijo, ¿quién es ella? Y era la mujer de Urías, era la mujer de uno de los jefes del escuadrón de él mismo. Y la tomó para él. Y la hizo mujer de él. No solamente, verdad, es que la hace mujer, sino que aún viene, hermano, el pecado que se hace en oculto, da luz a la luz. O sea que es visible para lo que va a dar a luz. Nada que se quede oculto ahí, se va a quedar siempre oculto. Tarde que temprano va a salir a la luz. ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó a Betsabé? Quedó embarazada. Quedó embarazada. Y cuando llegó Urías, el esposo de ella, fíjense que aquel Urías era más fiel todavía que David. Porque Urías viene y cuando llega delante del rey, llegó con una noticia para con el rey David. Y viene y le dice a David, vete para tu casa, vete a acostarte con tu mujer, vete para allá, no hay problemas. No, le dice, ¿cómo va a ser que aquellos que están peleando allá, yo voy a estar allá de fiesta con mi mujer? Dijo, no, aquí me voy a estar. Y no lo pudo hacer que llegara a su mujer. Y David lo que quería era cubrir el pecado que había hecho. Eso es lo que quería hacer David, cubrir. Hermano, no se puede cubrir lo que ya está descubierto. Porque tarde que temprano, hermano, Dios va a decir, mira, esto es las cosas que hay en ti. Y hay consecuencias. Hay consecuencias de todas las cosas que se hacen mal cuando no sabemos hacer lo bueno. Porque nadie, hermano, que sabiendo hacer lo bueno va a hacer el mal. Porque el que lo hace, entonces, claro, es un pecado y puede ser hasta un pecado de iniquidad. Están los pecados que son, hermanos, los pecados que son capitales, o los pecados de muerte. Usted mira que David dice, él mismo dijo él, y dijo, mira, que este que hizo tal cosa, ¿es digno de qué? De muerte. O sea que él mismo se sentenció, ¿verdad? Y que dijo que 4 veces pagara. Que 4 veces pagara a la oveja que había matado. Y Natán le dijo, ese eres tú. Ese eres tú. No hay otro, ese eres tú. Y le dijo, lo que has hecho en oculto, ya lo había visto yo, le dijo el Señor. Yo lo miré y por esa causa es que he venido delante de ti. Porque muchas veces, hermano, creemos que Dios ya no ve.
Dios ya no nos conoce. Que podemos pecar a la hora que queremos y que Dios no está sabiendo ninguna cosa de nosotros. ¿Qué hace Dios con los que toma por hijos? Los castiga y los reprende. Al que toma por hijo Dios entonces lo disciplina. Porque dice que el padre, cuando ama a su hijo, lo disciplina, lo corrige. Y eso es lo que hace Dios en la vida nuestra. Nos va corrigiendo, porque como venimos con un montón de mañas, ¿verdad? Bueno, yo no sé usted, pero yo sí. Venía con un montón de mañas y me tuvieron que corregir, porque decía yo, esto también puedo hacerlo y esto no. Pero no, hermanos, uno viene con miles de mañas. Pero viene David, hermano, y hace todo ello, y David sí sabía, hermano. David sí conocía. David conocía muy bien qué era lo que él tenía que haber hecho y no lo hizo, sino que hizo lo contrario. Porque a él le dijeron quién era ella. Ahora, ¿por qué ella viene y se va para con él? No podía nadie decir que no. No se podía negar, porque también la mataron en el tiempo de ellos. Y claro, y ella ni corta ni perezosa, yo creo que salió corriendo más bien. No le hablaron ni dos veces. Si de todo modo es el rey, pues. Porque ese es el error que hay. Ya lo viste cómo está. Entonces comienzan, hermano, las cosas a caer en el corazón de las personas, a que venga y vaya maquinando aquello. Ninguna causa viene sin antes no haber una consecuencia de ella. O no hay ninguna consecuencia sin antes no haber una causa. Hay una causa entonces en todo eso. Y hermano, este David viene y dijo, tráiganmela. ¿Quién es? Es la mujer de Urías, Eteo. Y era uno de los jefes de él, que no lo conocía. Claro que sí, muy bien. Si era uno de los jefes del ejército de él. Y dijo, tráiganmela de todos modos. No se va a dar cuenta. Urías no se va a dar cuenta. Sí, que no se dé cuenta el vecino. Que no se dé cuenta el que vive al lado tuyo. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Dios sí, muy bien, lo está viendo y está diciendo, aquí está el problema tuyo. Es que sabes quién soy yo. Es que sí sabemos quién es Dios. No podemos ser engañados, hermano, en esto. Y le dice, mira, 4 veces este tiene que pagar. La oveja le dice, y le dice, y es digno de muerte además. Y fíjese, hermano, lo que le habla Dios a él a través del profeta Natán en el 12:9. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Lea, hoy sí, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. O sea, lo mandó, fíjense, mandó a Urías, porque como Urías no se quiso ir a acostar con la mujer de él, que era la mujer de él, de Urías, y le dice, mándalo a donde está arreciando la batalla para que lo maten. Y se da cuenta que Dios viene y dice, lo asesinaste tú. No lo mataron los hijos de Amón, lo mataste tú. Y hermano, mira, y le dice, por eso tu familia, fíjense hermano, hasta dónde podemos llegar con los problemas que nosotros hacemos. Hasta dónde pueden llegar las consecuencias, hermano, de llevar a toda una familia a las consecuencias de lo que nosotros hacemos mal. Lea. ¿Qué dice? Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer.
Y le dice, jamás tendrá paz. Dice, por eso tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías elitita, me despreciaste. Pero ese hablándole Dios a él. Y le dice, nunca se va a apartar la espada de tu casa. ¿Debido a qué? Al pecado que hizo él. ¿Qué tenía que ver la demás familia de él? ¿Se da cuenta, hermano, cuánto un padre puede llevar a toda la familia de encuentro? Está aquí, ¿no? ¿Cuánto un padre o una madre puede llevar a toda su familia de encuentro? De encuentro. Porque le dice, nunca se va a apartar la espada de tu casa. Aún, hermano, cuando uno viene y le dice a los hijos, no esto, no lo otro, no aquí, no allá, y todo, y los hijos transgreden, ¿van a tener consecuencias, sí o no? Amén. Igual, hermano, es la consecuencia. Y le dice, ahora el Señor dice, traeré desastre contra ti, vendrá de tu misma familia. ¿Qué le parece? Le dice, vendrá de tu propia familia, tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti y él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso que tomó las mujeres de su propio padre? El hijo. ¿Quién? Absalón. Y lo hizo en la terraza donde él cometió el pecado. Allí mismo, a donde él vio el pecado, allí mismo también el hijo, delante de todo Israel, se acostó con todas las concubinas de David. Se acostó con las mujeres de David. ¿Debido a qué? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Y muchas veces, hermano, apostamos a todas las cosas contra todo pronóstico de lo que la palabra nos está diciendo. Apostamos a todo ello. De todos modos, Dios no me mira. Quédese ahí. El ojo de Dios todo lo ve. En la omnipresencia Dios está presente en todos lados. En la omnipotencia el poder de Dios es inevitable. En la omnisciencia Él se siente en todo lugar. Y si Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe, ¿qué podremos nosotros ocultar entonces delante de Él? Mira, hermano, y comienza lo que le dijo él. Mira, le dice, tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano de ti. Y era su propio hijo, Absalón. Absalón era el hijo de David. Y fíjense lo que hizo con sus concubinas y con sus mujeres. Hizo eso. Absalón hizo eso. En la terraza donde nació el pecado que llevó a David a esa consecuencia, en la terraza también del mismo palacio del rey. Allí mismo otra vez empezó aquello por lo cual él mismo dijo, que pague 4 veces. Que pague 4 veces. Hermano, ya no es vigente ahora esto. ¿Está vigente esto todavía? ¿Verdad? De la primera a la cuarta generación. Si hay alguien que no se pare en la brecha todavía, desde la primera hasta la cuarta generación hay consecuencias. Y mire, hermano, comienza y habla esto. El segundo libro de Samuel, siempre 13:12. ¿Qué dice? Pero ella le respondió, no, hermano. ¿Cuál ella? Tamar. Tamar. ¿La hermana de quién? Amnón. De Amnón. De Absalón también. De Adonías. ¿Y qué le dice?
Tamar le dijo, no hermano, no me obligues a hacer eso, no cometas esta infamia, que eso no se hace en Israel. ¿Qué quería hacer este? ¿O qué hizo este? Su hermano, su propio hermano. No podría librarme de mi vergüenza, le dice ella. Y la gente te vería como un criminal. Mejor habla con el rey, él dejaría que nos casáramos. No, ¿verdad? Era su hermano. Pero ella le estaba persuadiendo para que no lo haga. El que no iba a hacer, el que quería hacer este. Pero Amnón dice, no escuchó a Tamar y como era fuerte, la forzó a tener relaciones sexuales con él. Pero después de violarla sintió un odio hacia ella mucho más grande que el amor que sintió antes, y se lo dijo, levántate y vete, después de haberla violado a su propia hermana. Pero ¿qué le dijo el Señor? 4 veces, ¿verdad? Y que la espada nunca se iba a sacar de la casa de él, ¿verdad? Usted ve sus propios hijos, ¿a dónde están? ¿A dónde llegan? ¿Las consecuencias de qué? De las transgresiones que se hacen, del pecado que se hacen oculto. Las transgresiones siguen vigentes. Y dice, hermano, sintió tanto odio hacia ella, mucho más grande que el amor que sintió antes, y le dijo, levántate y vete. Y Tamar le dijo a Amnón, no me eches así, eso sería peor que lo que acabas de hacer. Pero Amnón no le escuchó, no le importó. Sino que llamó a su siervo y le dijo, echa de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. La mató, principalmente la mató porque le quitó la virginidad. En Israel no se podía hacer eso así nomás. Y era una transgresión la que éste había hecho. Y hermano, mire las consecuencias y sigue todavía las cosas, hermano, que hace después este Absalón. Y este Absalón en segundo libro de Samuel, siempre 13:24, ¿qué hace? Debido a lo mismo que había hecho este Amnón. 12:22. Absalón odiaba a su hermano por haber violado a su hermana y no le dirigía la palabra. ¿Quién odiaba? Eran hermanos. Eran hermanos. Eran hijos del rey. ¿Y por qué dice que era? Absalón odiaba a su hermano por haber violado a su hermana y no le dirigía la palabra. ¿Y qué hizo entonces? 2 años después, los hombres de Absalón fueron a esquilar las ovejas en Baal Hazor, que queda cerca de la frontera con Efraín. Absalón invitó a todos los hijos del rey para que observaran. Absalón se dirigió al rey y le dijo, venga su majestad con sus siervos y a observar cómo esquilan mis hombres las ovejas. El rey David le dijo a Absalón, no hijo, sería mucha molestia si fueran todos. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Absalón le dijo, si su majestad no quiere venir, entonces permita que me acompañe mi hermano. Todo planeado. Todo planeado. Dejen que venga mi hermano Amnón. El rey le preguntó a Absalón, ¿por qué quieres que te acompañe? Absalón siguió insistiendo hasta que David consintió en que todos sus hijos fueran con Absalón, incluso Amnón. ¿Qué dijo este Absalón? Yo sé lo que tengo planeado para esto. Ahora David le está diciendo, ¿por qué quieres que venga tu hermano? David sabía que eran enemigos. Sí, sabía. Pero este lo persuade y le dice, no, que venga también, no hay problema, que hoy le doy gasolina. Entonces Absalón le dio la siguiente orden a sus siervos, vigilen a Amnón, y cuando esté, ¿cómo? Borracho. Cuando esté borracho, para que se le vaya quitando. Una persona borracha no es consciente muchas veces de las cosas, ¿verdad? Y se cometen errores muchas veces que van a repercutir en toda una vida. ¿Verdad?
Y dice, vigilen cuando esté borracho y alegre por el vino. Les daré la orden de que ataquen y lo maten. No teman ningún castigo. Después de todo, solo estarán obedeciendo órdenes. Tengan ánimo y sean valientes. De ese modo, los jóvenes soldados de Absalón hicieron lo que él les ordenó. ¿Qué hizo? Mataron a Amnón, mataron a su hermano. ¿Por qué lo mataron a él? Por haber violado a su hermana Tamar. Pero los otros hijos de David montaron cada uno en su mula y escaparon porque tenían miedo también que lo fuera a matar. ¿Pero qué le habían dicho a David? No se va a apartar la espada de tu casa por las transgresiones que tú hiciste. Por una transgresión no se va a apartar la espada de tu casa. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos viviendo cosas de lo que hicieron nuestros pasados. Y muchas veces a partir de hoy, hermano, hay mucha gente de nosotros que puede hacer pecado ahora y va a pagar las consecuencias a sus hijos. Van a pagar las consecuencias segunda, tercera, cuarta generación adelante. Porque cuando uno ya sabe esto, porque aquí David sabía, ¿sí o no? Así es que nosotros, como sabiendo las cosas que nosotros tenemos que hacer y no las hacemos, hay consecuencias. Porque David sí sabía muy bien qué era lo que no tenía que haber hecho. Y lo hizo. A toda costa lo hizo, lo terminó haciendo. Y no importó. Pero mire las consecuencias que hay aquí. Sigue todavía, ¿verdad? Que hizo según el segundo libro siempre de Samuel 13:15. Siempre igual. Pero después de violarla sintió un odio hacia ella mucho más grande. Dice, este viene y al hacer eso viene y la desprecia tanto a Tamar, este mismo Amnón, que dijo, sáquenla de aquí, ya no la quiero ver. Pero la termina, hermano. Cuando miro esto, es que en Israel no podía haber una transgresión de esa clase, de despreciarlo. Y claro, su hermano Absalón, cuando la mira, le dice, ¿qué pasó? Le dice, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que vio Absalón en ella? El daño que había hecho su hermano. El daño que le había hecho a su hermano, eso fue lo que vio Absalón en ella. Y dijo, que yo me voy a vengar. Y terminó en la muerte de Amnón. Amén. Termina en la muerte de Amnón. Pero seguimos en el segundo libro de Samuel 18:9. Fíjense, hermano. Ahora viene la muerte de ¿quién? Sí, amén. 18:9. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Se quedó colgado entonces Absalón. Se ahorcó. Se quedó guindado, dice, entre la encina. Se quedó guindado porque el mulo pasó de paso. Y él se quedó guindado. A donde se quedó ahorcado él. ¿Por qué le pasó eso a Absalón? ¿Qué era lo que había hecho? Lo que había hecho Absalón. Se había rebelado en contra de su padre. Se había rebelado en contra de David. Y también había hecho con sus concubinas, con las concubinas de David y las mujeres de David. Había hecho lo mismo también. Había usurpado el lugar de David, su propio hijo. Y a entonces, mire lo que pasa. Como David no lo quería matar, David no quería matar a su hijo. David no lo quería matar. Entonces, ¿qué hace Dios entonces? Aquí va el pago de ellos. Y entonces termina muerto.
¿Qué era? Dice lo de el orgullo de Salomón, ¿qué era? Su cabellera. De Absalón. De Absalón, perdón. Ese era el orgullo de él, su cabellera. Dice que el tipo era bien parecido. Y dice que cada año venía y cortaba su cabellera. Y la cabellera de él dice que pesaba 200, sí, creo yo que eran 200 gramos. Su cabellera, o sea que era grandísima la cabellera de este. Pero dice que el tipo era bien parecido. ¿Y sabe qué lo ahorcó? La misma cabellera, su orgullo. Porque quedó colgado, hermano, de la encina de su propio pelo. Qué tremendo. Pero hermano, miramos las consecuencias de todas las cosas que el mismo David dijo 4 veces que pague este. Y le dice el Señor, no se va a apartar la espada de tu casa. No se va a apartar. Ahora, hay uno que queda libre, ¿verdad? Y este es Adonías. Hermano, pero fíjese que las cosas que yo miro. Ahora, primeramente, el hijo de Betsabé con David, el cual habían concebido en el pecado, ¿qué hizo? Se muere debido a que tenía que morirse alguno, porque David dijo que debía morir. Entonces, para poderlo redimir a David, tienen que matar al niño. Eso es, hermano, muchas veces las cosas que nosotros hacemos para que tengan consecuencias mañana. Y hermano, viene este y termina muerto también. Ahora, hermano, hay cosas que deben de ser. ¿Para qué, hermano, las cosas que muchas veces nosotros tenemos que entender para que no sigan pasando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que haber algo que se llama confesión. Tiene que haber alguna cosa que se llame confesión delante de Dios y decir, ¿sabes qué? He pecado contra ti. He hecho lo malo delante de ti. Así como le dijo el hijo pródigo a su padre, le dijo, he hecho lo malo delante de ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que tú me llames hijo. Ya no soy digno de ser tu hijo. Pero el padre siempre lo arropó, siempre lo cubrió, siempre le dio su bendición. Las consecuencias tienen que venir debido a que nosotros transgredimos. Pero mire, esto es lo que hace este David. La importancia de la confesión en primer libro de los Reyes, en el capítulo 51 de Salmos, 51, 1 al 3 y 10 al 11. ¿Qué dije el Salmo 51, verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Qué dice? Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tus grandes misericordias. Borra mis rebeliones. Lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. ¿Qué dijo David? Una de las cosas que hay que hacer cuando ya sabemos que hemos transgredido es esto: reconocer. ¿Para qué? Para que se detenga aquello que ha comenzado. Pero reconocer, no solamente reconocer, hay que apartarse de él, no volverlo a hacer. Porque dice, hermano, reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. ¿Cuál pecado? Siempre tengo presente mi pecado, dice. O sea, él dice, me estoy confesando delante de ti porque sé de dónde viene todo esto. Sé de dónde viene toda esta raíz.
Y le dice, pequé contra ti y solo contra ti, delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. O sea, tenía derecho David a decir, ¿y por qué me está pasando esto a mí? No, ¿verdad? Sabía él muy bien de dónde venía. Así es Dios, hermano. La misericordia de Dios es eso en nosotros. Entender, hermano, que cada cosa que nosotros hacemos en el caminar de Dios, las cosas que hacemos bien, hay una recompensa, ¿verdad? Pero las cosas que hacemos mal, también hay una recompensa. O sea que de todos modos hay una recompensa, sea buena o sea mala, pero que viene, viene. Y le dice, hermano, fíjese que David viene y se tuvo que ir al ayer de su pasado, al ayer de los que estaban anterior de él, a los que él quizás ni ha de haber conocido, ¿verdad? ¿Y qué dice? El 5. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado. Me concibió mi madre. ¿Usted puede decir eso? No. Bueno. ¿Por qué dice David que en iniquidad fue concebido? ¿Por qué dice David de esa manera? ¿Por qué David dice de eso? He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué estaba fuera de él? ¿Qué había fuera de él? ¿Qué fue lo que descubrió David? Eso. Él fue concebido fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Pero ¿cómo se dio cuenta él? El mismo Dios que te da a conocer las cosas presentes es el mismo que te da a conocer los pasados también. Así de sencillo se lo pongo. Porque si Dios visita la primera, la tercera y la cuarta generación de la maldad de los hijos de los hombres, también sabe y conoce muy bien qué es lo que hay en tu pasado y qué hay en nuestro pasado. Dios conoce muy bien ello y David descubre eso. Mira, David descubrió por qué razón él cayó. ¿A dónde? En el pecado donde había caído él. Mire, y dice aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Hay consecuencias, ¿verdad? De las cosas que se hacen fuera del orden que Dios ya estableció. Hasta aquí, ¿no? Las cosas que se hacen fuera de donde Dios dice, ¿qué es lo bendito? El matrimonio. Bendito es el matrimonio y el hecho sin mancilla. Está aquí. Pero eso no lo digo yo, ¿verdad? Por dañar a alguien. No, ¿verdad? Que eso es lo que la palabra habla. ¿Cuál es el peligro también de aquello que se concibió allí? ¿Usted ve lo que le pasa a David? David mire y dice, oh, por esa causa fue que yo caí en esto. Porque mi madre me concibió en esta manera. Y hay una consecuencia que va en secuencia. Va siendo un ciclo. Va siendo un círculo vicioso en todo ello. Y va pasando de una generación a la otra, a la otra, a la otra. David se dio cuenta de dónde venía y cómo lo habían concebido. Y le dice, tú amas la verdad acerca de lo que se oculta. El 6. Y le dice, y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Mire, aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer. ¿A dónde? En lo secreto. ¿Dónde en lo secreto? Cuando vamos a la intimidad con Dios, Él nos va a hacer conocer las cosas que están mal en nosotros. Las cosas que han estado mal en nosotros y las cosas que vienen de nuestro pasado, también nos hace conocer Él aquí. En el presente. Para decir, tú no vas a hacer lo mismo. Tú tienes que cortar esto.
Tú tienes que quitar esto de tu vida. ¿Sabe, hermano? Que muchas veces, casi por lo general en nuestra manera de vida, en lo que es en toda Latinoamérica, siempre viene, hermano, que nosotros venimos de una familia, de otra y de otra. O sea, nuestros padres, hermano, con varias mujeres. O sea, hermano, hay consecuencias de todo ello, porque, claro, hermano, viene Dios y ¿qué hace con nosotros? Porque esa es la importancia de la confesión. Pero de aquel que no se arrepiente, ¿qué le parece? Que de aquel que no se confiesa delante de Dios, ¿qué pasa? Hay una secuencia de todo ello, ¿no? Sigue lo mismo. Y aún, hermano, viene en su generación y sigue pasando lo mismo. Y lo mismo que pasó ayer, sigue pasando hoy. Debido a que no hace esto que hizo esto. Este David conoció todo ello. Este David viene y da a entender, hermano, que las cosas tienen que irse a ese momento. Hay que ir al momento donde Dios, hermano, está diciendo, mira, entre los secretos. Y mi Padre que ve en los secretos, te recompensará en público. La importancia de la confesión. Y dice, hermano, y empieza a hablar David y decir, en el 7 dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Pero ¿cómo me pueden limpiar con hisopo? ¿Y cómo pueden lavarle, hermano, y quedará más blanco que la nieve? ¿Cómo se puede limpiar y cómo se puede lavar? ¿Qué es lo que limpia? El Señor, hermano, dice que Él derramó su sangre. ¿Por qué derramó su sangre? ¿Para limpiarlos o para quitarlos? Para limpiarlos y quitarlos. Ahora, ¿de quién depende que se le quite? De nosotros mismos. ¿Y cómo lavarlo, hermano? ¿Y cómo lavarlo para que quede más blanco? Es a través de la misma palabra. A través de la palabra, hermano, hay que ser lavado uno. Hay que ir a la luz de la palabra. Para que entonces la palabra se haga rema en nosotros. Para que la palabra se haga vida en nosotros. La palabra, hermano, no solamente que la podamos oír, sino que la podamos vivir. Que la palabra se haga vida en nosotros. Y cuando la palabra se hace vida en nosotros, comenzamos a caminar diferente. Ya no puedo hacer esto, ya no puedo caminar en ello. Al Espíritu Santo ya no lo puedo contristar, porque Él está en mí. Porque Él está en mí, no está fuera de mí, Él está en mí. Y por esa razón yo tengo que caminar como Él me guía, como Él viene y me va dando el caminar a donde tengo que ir. Y ese David dice, ¿de dónde vengo yo? Hermano, ¿y quién de nosotros sabe de dónde viene? ¿Quién de nosotros entiende de dónde viene? Si, hermano, apenas conocimos a los abuelos, ¿verdad? Apenas conocimos a los abuelos. ¿Y qué le parece, hermano, para conocer a los bisabuelos? No, ya no. Bueno, hermano, que casi por lo general nosotros ni sabemos cómo se llamaban, ¿verdad? ¿O sí? Ustedes sí averiguó todo eso. Ya no. Esa es una bendición grande. Pero casi por lo general, hermano, casi la mayoría de nosotros no conocimos a los bisabuelos. No los conocimos, ni cuenta nos dimos cómo se llamaban. ¿Y qué le parece, hermano? Que hay cosas que ellos hicieron que nosotros no sabemos. ¿De dónde venía David, hermano? ¿Qué fue lo que descubrió David? ¿De dónde era que venía David? Pero había sido engendrado en pecado debido a qué? ¿De qué raíz venía David? ¿Quién era su abuela? ¿Quién era su abuela? Sí.
Rahab era su abuela. ¿Se da cuenta? ¿Y David lo sabía? No lo sabía. Se da cuenta que a la potencia donde se van criando las cosas se van haciendo más grandes todavía. Se va haciendo más grande las cosas que nosotros hacemos hoy tienen repercusión mañana. Por eso nosotros tenemos que saber cómo caminar en esto, cómo hacer, cómo vivir delante de Dios, para que nuestros hijos, mire, como que se quite el dicho que se daba en Israel. Y dijo, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Y dijo el Señor, no se dará más este dicho en Israel. Alma que pecare, esa morirá. Una sola sentencia. Esa es la del padre. Pero la del hijo no es esa. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Confesad vuestra falta, vuestro pecado, y yo los perdonaré. Confesaos los unos a los otros, para poder entonces entrar en lo que Dios nos dice a nosotros. Para que, hermano, o sea que nosotros podemos cortar las maldiciones generacionales que están habitando aún, que nos están rodeando aún en nuestra familia. Por eso, hermano, hay muchas cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué nos pasan? Porque hay cosas que nos pasan, hermano, y no estamos entendiendo qué es lo que estamos viviendo. Porque, hermano, no hemos visto el ayer de nuestra familia. No hemos visto el ayer de las transgresiones que hicieron nuestros familiares. No las hemos visto. Pero sabe, hermanos, hay un Dios todopoderoso que Él sí sabe. Y como me dijo Dios un día, yo soy el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Yo soy el mismo de ayer, el de hoy y de siempre. El mismo que hoy es el mismo de ayer. Es el mismo que te puede llevar al ayer y hacerte conocer qué es lo que hubo en el ayer de los tuyos. Por experiencia lo digo, Dios me hizo llevarme allá al pasado mío, de mi familia al pasado mío. Y le dije, yo no entiendo qué es esto. Y me dijo, tanto has hablado de ello. Y me dijo, y has dicho que yo soy el mismo de ayer. Y me dijo, yo soy el único que puede llevarte a tu ayer, a donde tú todavía no existías como persona, pero en el secreto mío estabas. Y es el mismo que me llevó allá al pasado, donde yo no podía ir. Y ese Dios, hermano. Pero hay cosas que se tienen que cortar en nuestra vida. Y David se da cuenta de dónde venía el pecado que él había cometido. Por tener a una persona en su línea genealógica, en su línea, hermano, familiar. Era ellos. Venía de ahí, hermano. Venía de esa persona. Se da cuenta David y dijo, con razón, mi madre cometió el mismo error casi. Y él lo cometió todavía más alto todavía. Más fuerte todavía. Nos damos cuenta, hermano, que nosotros realmente tenemos que ir a la confesión. Tenemos que ir realmente a donde Dios está diciendo, mira, esto es lo que tengo para ti. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos a conocer las cosas que Él tiene para nosotros. Queremos entrar entonces en el secreto de Dios. Hay que entrar en ello. Para que entonces, hermano, para ser dignos, para ser tomados, para ser arrebatados, tenemos que ir a la confesión. Para ser arrebatados, para poder decir, no, yo quiero escapar de esto. Para que nos lleven, para que nos saquen de aquí. Hay que ir a ello, a la confesión, hay que ir a donde está nuestra transgresión y decir, corto todo eso que hubo en mi pasado, quitarlo, que se borre,
que se borren todas las transgresiones. Eso es lo que hace la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la sangre del Señor Jesucristo. Borrar nuestras rebeliones. Quitarlas del todo. ¿Qué hace el Señor cuando venimos a la confesión de nuestros pecados? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace con nuestros pecados? Los tira al fondo de la mar. ¿Pero para qué? Para que se olvide de ellos y nunca más se acuerda, dice Dios, de ellos. Eso es lo que hace Dios con los pecados nuestros. Se da cuenta, hermano, que nosotros somos los que traemos a colación las cosas que hay, las que queremos. Pero Dios dice, mira, los pecados tuyos, no me acuerdo más de ellos. Los tiro al fondo de la mar, a donde nadie puede irse a meter ahí, solo Leviatán. Pero tú no puedes ir allí. Y sabe, hermano, que todas cosas que hacemos mal se pierden las bendiciones que Dios tiene para nosotros. David perdió lo que Dios le iba a dar de demás. David perdió lo que iba a ser el reino eterno en él. Sus hijos dejaron de ser. Y tuvo que venir el Señor Jesucristo. Por eso al Señor Jesucristo viene y dice, el hijo de David. El que no pudo cumplir dentro de ellos, de la línea de ellos, lo cumplió el Señor. El Señor Jesucristo es el hijo de David. Así le llamaban a él. Así le dicen a él. Y mira, hermano, las cosas que se pierden. Salmo 132, 39. Termino con ello. 132. Salmo 132 dice. No sé, hermano, a dónde estaba que se pierden las bendiciones. Sí. Le dicen, hermano, en el 1, le dice, Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió, acuérdate de la promesa que él hizo al Señor, al poderoso Dios de Jacob. No entraré a mi casa, ni me acostaré en mi cama, no me voy a dar descanso, no voy a apagar los ojos ni un momento hasta que no encuentre un lugar para el Señor, para el templo del poderoso Dios de Jacob. Nosotros escuchamos eso en el templo santo de Efrata, encontramos el cofre sagrado en Kiriat Yarim. Vamos a la carpa sagrada, postrémonos a sus pies. Señor, levántate, ven al lugar donde descansarán tú y el cofre que muestra tu poder. Que tus sacerdotes se revistan de victoria y tus seguidores lo sigan contando de alegría. Por amor a David tu siervo, no rechaces a tu rey elegido. El Señor le hizo una promesa firme a David, de la cual no va a retractarse. Pondré en tu trono a uno de tus descendientes. ¿Puso a alguno de los descendientes de él? Sí. Salomón. Al Señor, no, si es que puso a Salomón. Pero Salomón no lo llevó a cabo lo que tenía que haber cumplido. Y luego de Salomón salió el otro que dividió el reino. Salió peor todavía que Salomón. Y hermano, quien lo vino a cumplir fue el Señor Jesucristo. ¿Qué perdió David? Lo que Dios le había dicho a él. Ahora, como Dios no puede mentir a él mismo, entonces Dios viene y lo cumple a través del Señor Jesucristo. Perdió entonces lo que Dios le había prometido a él. Lo perdió. ¿Por qué? O sea, las bendiciones que se pierden, hermano,
son las cosas que Dios nos promete, que ya Dios tiene establecido para nosotros, se pierden a causa de las consecuencias del pecado que hacemos cuando sabemos. Porque todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y a este le pasó esto. Lo que se pierden. Porque Dios, hermano, dice que si Él tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿será que las bendiciones de Dios son sin límite? Fíjense, hermano, dice el Señor, pídeme y te daré. ¿El qué? Las naciones por herencia. Las naciones. O sea, un pedazo. Las naciones a todas sus generaciones. ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos? Si a veces no podemos ganar ni los hijos. A veces las perdemos. Nos damos cuenta, hermano, que nosotros tenemos que hacer cosas que Dios nos está diciendo que eso es lo que hay para nosotros. Esta es la bendición que está para ti. ¿De quién depende que se cumpla? De nosotros mismos. De nadie más. De nosotros mismos. Ese es Dios. Ese es Dios, hermano. Cuando nosotros hacemos las cosas con Dios, dice que todas las cosas, hermano, vendrán por añadidura. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Buscar el reino de Dios, ¿verdad? ¿Y qué más? Y su justicia. Y entonces cuando se busca primeramente lo que es el reino, establecerlo en nosotros, lo demás, ¿sabe qué hace? Lo va a seguir a uno. Dice, y las añadiduras, mira, hermano, pero nosotros somos al revés, ¿verdad? Buscamos las añadiduras sin ir al reino. Queremos las añadiduras sin ir al reino. Y es primero el reino y después las añadiduras se le pegan. Por eso, hermano, a veces venimos y perdemos tantas cosas porque buscamos añadiduras en vez de buscar el reino. 4 veces David, hermano, las 4 veces, muerte en las 4 veces de sus hijos, y se le quitó el reino también. Y se lo dieron al Señor porque ya él ya no pudo. Estas son las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Es que cuando nosotros confesamos las cosas que sabemos que están mal, ¿sabe qué hace Dios? Sí perdona, ¿verdad? Dios perdona. Usted conoce a un Dios que es misericordioso. Conocemos a un Dios de esa clase. Conocemos a un Padre que puede ser misericordioso. Pero nosotros tenemos que cortar toda maldición generacional. Nosotros tenemos que cortar aún toda generación familiar. Tenemos que cortarlo. Usted se ha preguntado por qué hay cosas que pasan en nuestra vida. Usted nunca se ha preguntado eso. Porque yo le pregunté muchas veces al Señor, y él decía, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué yo paso por esta situación y paso por la otra y paso por la otra? Hasta que no vine a los pies del Señor y me examiné de acuerdo a lo que la palabra me dice. Y me doy cuenta entonces que yo venía cargando con maldiciones generacionales. Cuando se carga con maldiciones generacionales, venimos, hermanos, en secuencia. Y no solamente nosotros, sino, hermanos, si no se confiesa eso, vienen nuestros hijos, y después los hijos de los hijos. Por eso, hermanos, ¿sabe qué importante es esto? Instruye al niño en su camino, para cuando él sea viejo. Así dice la palabra, cuando él sea grande, cuando él sea mayor, cuando él sea viejo, no se va a apartar de él, sino que va a traer a memoria a ellos. Es decir, a ver en qué he apartado yo. A ver, hermano, aún hay gente muchas veces que no puede salir de la pobreza. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y no puede salir de la pobreza. Porque hay una maldición. Porque hay cosas que están dañadas en la vida. Porque no se ha ido a la confesión. Y no quiere, hermano, que nosotros entremos en intimidad con él. A las
confesión de todas las faltas de nosotros. Dios quiere eso de nosotros, Señor. Dios realmente está interesado en que nosotros cortemos la maldición generacional. Y sabe, hermano, que no es casualidad que usted esté aquí hoy. Porque, hermano, son las cosas que tenemos que hacer. Porque las casualidades en Dios no existen. Existen siempre los propósitos. Quiere pasarse y acompañarlo. Hermano, quiere pararse. Y cortar toda la maldición generacional en su vida y en mi vida. Y decir, Padre, aquí soy delante de ti. Hable. Aquí soy delante de ti, Señor. Aquí soy delante de ti. Señor amado, tú que me conoces en lo íntimo, tú que me conoces en el secreto. En el